Este contenido es educativo, informativo y de opinión personal. No constituye asesoramiento financiero, legal, fiscal ni de inversión. Hay una idea incómoda sobre el dinero y casi nadie quiere mirarla de frente. Vivimos en un sistema donde, en teoría, hay oportunidades, hay libertad económica, hay empresas abiertas al público, hay información por todas partes. Y aún así, millones de personas trabajan durante décadas sin construir patrimonio real. Trabajan, cobran, gastan, repiten y al final muchas veces no poseen casi nada. No porque sean tontas, no porque no se esfuercen, no porque no tengan valor, sino porque fueron entrenadas para participar en la economía como consumidores, pero no como propietarios. Y esa diferencia cambia una vida entera. La mayoría de la gente cree que el problema financiero está en ganar poco, pero en mi opinión, ese no siempre es el núcleo del problema, porque hay personas que ganan poco y aún así desarrollan disciplina, y también hay personas que ganan mucho y siguen atrapadas. ¿Por qué? Porque el ingreso, por sí solo, no garantiza libertad. El ingreso puede alimentar el consumo, puede sostener una imagen, puede financiar comodidad inmediata, pero construir patrimonio es otra lógica. Y esa lógica empieza cuando dejas de mirar el dinero solo como algo para gastar y empiezas a verlo como una herramienta para adquirir participación, control y tiempo. Ese es el punto que muchos no entienden. El sistema recompensa de forma muy distinta al que compra productos y al que acumula activos. Uno paga por usar, el otro participa en el valor que se crea. Uno financia el crecimiento ajeno, el otro intenta capturar una parte de ese crecimiento. Uno consume el resultado, el otro busca poseer el motor. Y eso, con el paso de los años, produce una distancia brutal. Piensa en esto. Muchas personas pasan años comprando marcas, tecnología, experiencias, mejoras, suscripciones, pequeños lujos que parecen insignificantes por separado. Nada de eso parece grave en el momento. Y de hecho, no se trata de demonizar el consumo. Todos consumimos, todos usamos productos, todos disfrutamos cosas. El problema empieza cuando una persona vive toda su vida financiera desde el lado del comprador y nunca se mueve, ni mental ni estructuralmente, hacia el lado del propietario. Ahí aparece la trampa. Porque el consumidor siempre necesita seguir produciendo dinero para sostener lo que ya compró. Pero el propietario, en muchos casos, intenta construir algo que pueda seguir generando valor, incluso cuando él no está presente todo el tiempo. Ese cambio de posición es mental antes que financiero. Primero cambia la forma de ver el mundo. Después cambian las decisiones. Y mucho después aparecen los resultados. Hay otra idea poderosa aquí. La mayoría fue educada para trabajar. Muy pocos fueron educados para asignar capital. Nos enseñaron a estudiar, a obedecer horarios, a rendir, a cumplir, a ser útiles dentro de una estructura. Pero casi nunca nos enseñaron a pensar como alguien que analiza propiedad, riesgo, asimetría, tiempo y sistemas. Y por eso mucha gente brillante termina financieramente limitada. Sí, brillante, porque inteligencia no es lo mismo que construcción de riqueza. Puedes ser muy inteligente y aún así vivir atrapado en malas decisiones repetidas. Puedes tener estudios, disciplina y talento y seguir sin entender cómo se multiplica el valor en el largo plazo. Desde mi punto de vista, este es uno de los golpes más duros de aceptar, que trabajar mucho no siempre basta, que ser listo no siempre basta, que tener títulos no siempre basta, porque la riqueza muchas veces no premia solamente el esfuerzo, premia estructura, premia propiedad, premia paciencia,
premia posicionamiento. Y aquí entra otro principio que separa a la mayoría de quienes protegen y expanden capital: la obsesión por no perder. Suena extraño, porque casi todo el mundo habla de ganar más, de multiplicar, de crecer rápido, de aprovechar oportunidades. Pero las personas que piensan a largo plazo suelen entender algo mucho más sobrio. Perder mal destruye años. Cuando una persona sufre un gran golpe financiero, no solo pierde dinero, pierde tiempo, pierde margen, pierde estabilidad emocional y muchas veces pierde claridad. Ese punto es clave, porque cuando la claridad mental se rompe, las decisiones empeoran. Y cuando las decisiones empeoran, el deterioro se acelera. Por eso, en muchos casos, la primera gran ventaja no está en pegar el gran acierto, sino en evitar errores que te obliguen a empezar de nuevo una y otra vez. No es una narrativa excitante, no vende humo, no se siente épica, pero es profundamente real. A veces avanzar financieramente no consiste en correr más, consiste en dejar de sangrar. También hay una diferencia enorme entre el riesgo que parece valiente y el riesgo que está bien pensado. Mucha gente asocia riqueza con apuestas gigantescas, con audacia extrema, con una especie de heroísmo financiero. Pero, históricamente, muchas personas que conservan y amplían capital de forma consistente no buscan simplemente arriesgar más. Buscan algo más inteligente. Buscan poco riesgo relativo para mucho retorno potencial. Buscan escenarios donde, si se equivocan, el daño sea limitado, pero si aciertan, la ganancia cambia el juego. Eso es pensar en asimetría, y esa idea importa muchísimo, porque la mayoría vive al revés, arriesga muchísimo por recompensas pequeñas, endeuda años de vida por objetos que pierden valor, compromete energía mental por aparentar estatus, se ata a gastos fijos altos por satisfacción breve, entrega flexibilidad real a cambio de validación momentánea. Eso también es una apuesta, solo que casi nadie la llama así. Comprar algo para parecer más exitoso de lo que eres puede ser una apuesta desastrosa. Aceptar un estilo de vida que exige seguir vendiendo tu tiempo sin descanso también puede ser una apuesta. Depender de una sola fuente, de una sola estructura, de un solo flujo, también puede ser una apuesta. La diferencia es que esas apuestas se han normalizado tanto que ya ni siquiera parecen riesgo, parecen vida normal. Otro patrón que se repite entre personas que piensan bien el dinero es la diversificación inteligente. No porque sea una palabra elegante, sino porque concentra una verdad humana muy profunda. La fragilidad crece cuando todo depende de una sola cosa, una sola nómina, un solo negocio, una sola narrativa, una sola fuente de autoestima, un solo activo, una sola esperanza. Eso no es fuerza, eso es vulnerabilidad disfrazada de estabilidad. Y muchas personas tardan años en descubrirlo. Creían estar seguras hasta que el entorno cambió, hasta que el mercado giró, hasta que la empresa recortó, hasta que el sector se enfrió, hasta que el cansancio les pasó factura. Entonces entienden que no habían construido seguridad, solo habían dependido de una versión del mundo que parecía permanente, y casi nada es permanente. Ahora bien, todo esto no trata solo de dinero, trata de identidad, porque consumir da placer inmediato, poseer exige paciencia. Consumir te hace sentir incluido hoy. Construir patrimonio muchas veces te obliga a tolerar la incomodidad de no impresionar a nadie por un tiempo. Consumir se ve, la acumulación silenciosa no siempre se ve. Consumir da dopamina, construir estructura da libertad, pero más tarde.
Y ahí es donde la mayoría pierde la batalla, no en la capacidad de entender, sino en la capacidad de esperar. Esperar sin sentir que estás quedándote atrás. Esperar sin necesidad de demostrar. Esperar sin traicionarte para encajar. Eso requiere algo que rara vez se menciona lo suficiente: energía mental. Porque una mente cansada consume peor, decide peor y se protege peor. Cuando una persona vive agotada, su horizonte temporal se encoge. Ya no piensa a 10 años, piensa a fin de mes, a fin de semana, a alivio inmediato. Y cuando vives en modo alivio, es muy difícil construir patrimonio con lucidez. Por eso la riqueza no solo tiene que ver con números, también tiene que ver con estado mental, con atención, con calma, con capacidad de observar sin urgencia, con fuerza interior para no convertir cada emoción en una transacción. Hay algo más. Muchas personas quieren libertad financiera, pero siguen tomando decisiones que aumentan su dependencia. Y esto no lo digo como juicio, lo digo como observación. Quieren más control, pero elevan sus costes fijos. Quieren más tiempo, pero diseñan una vida que exige producir sin pausa. Quieren paz, pero compran presión social. Quieren patrimonio, pero priorizan señales de riqueza antes que estructura de riqueza. Esa contradicción es devastadora, porque te hace sentir que avanzas cuando en realidad solo estás decorando tu jaula. Un coche más caro no necesariamente compra libertad. Una casa más grande no necesariamente compra paz. Un salario más alto no necesariamente compra control. A veces solo compra obligaciones más pesadas. Y si no existe una lógica clara detrás, el progreso aparente puede convertirse en una forma sofisticada de estancamiento. Por eso, una de las ideas más importantes de esta reflexión es esta: no confundas acceso con propiedad. No confundas ingreso con patrimonio. No confundas movimiento con avance. Y no confundas esfuerzo con estrategia. Porque puedes estar haciendo muchísimo y aún así no estar construyendo nada durable. Eso le pasa a más gente de la que parece. Se sacrifican durante años, se desgastan, se privan de tiempo, salud y presencia. Pero como nunca cambiaron su relación con la propiedad, con el riesgo y con el largo plazo, siguen dependiendo de su siguiente mes de trabajo para sostener su vida. Eso no significa que el trabajo no importe, importa muchísimo. Pero vender tiempo y construir patrimonio no son exactamente la misma actividad. Y entender esa diferencia puede cambiar por completo la forma en que una persona interpreta su vida financiera. En el fondo, la brutal realidad sobre el dinero no es solo que muchos consumen demasiado, es que muchos jamás fueron entrenados para pensar como dueños. Fueron entrenados para obedecer, para aspirar, para comparar, para gastar como señal de progreso, para sentirse exitosos por lo visible, pero no para preguntarse, ¿qué poseo realmente? ¿Qué produce valor aunque yo no esté presente cada minuto? ¿Qué parte de mi vida financiera depende de mi energía diaria y qué parte empieza a sostenerse sobre estructura? Esas preguntas incomodan, pero también despiertan. Y a veces despertar financieramente no se siente motivador, se siente doloroso, porque obliga a reconocer cuánto tiempo se fue en hábitos que parecían normales, cuánta energía se drenó intentando parecer próspero en lugar de volverse más sólido, cuánto esfuerzo terminó financiando el crecimiento de otros sin construir una base propia. Mi lectura es que la diferencia entre seguir atrapado y empezar a ver el juego con más claridad no está en volverse perfecto, está en dejar de vivir en automático,
en dejar de celebrar decisiones que solo alimentan el corto plazo, en dejar de admirar únicamente al que exhibe y empezar a observar al que estructura. Porque muchas veces la verdadera fortaleza financiera no hace ruido, no necesita demostrar tanto, no necesita correr todo el tiempo, no necesita parecer más grande de lo que es. Solo necesita consistencia, criterio, paciencia y una relación mucho más madura con el tiempo. Tal vez esa sea la gran diferencia. El consumidor piensa en precio, el constructor piensa en valor. El consumidor piensa en hoy, el constructor intenta conectar hoy con dentro de 10 años. El consumidor compra sensación, el constructor intenta adquirir capacidad. Y esa capacidad, con el tiempo, puede transformarse en libertad. No libertad perfecta, no libertad absoluta, pero sí una libertad mucho más real que la de vivir atrapado en ingresos lineales, presión constante y decisiones impulsivas. Porque al final, el dinero no solo revela cuánto ganas, revela cómo piensas, qué toleras, qué priorizas y cuánto de tu vida estás entregando para sostener cosas que, en el fondo, no te pertenecen de verdad. Quizá la pregunta no sea cuánto dinero pasa por tus manos. Quizá la pregunta más incómoda y más importante sea otra. ¿Estás construyendo algo que te dé más control sobre tu tiempo? ¿O solo estás financiando una vida cada vez más cara de mantener? Esa diferencia, en muchos casos, separa al que trabaja sin parar del que poco a poco empieza a construir libertad. Eso es todo por hoy. Si te interesa este tipo de contenido sobre dinero, mentalidad y decisiones financieras inteligentes, suscríbete al canal.